quiero empezar, ¿vale? Estos videos que estamos haciendo, pero realmente más que centrarnos en como un tópico general, como he percibido muchas veces las parejas, se hablan de todo lo del día a día, el matrimonio, de los hijos, del trabajo, pero en qué momento realmente se sientan a tener una plática de la palabra, ¿vale? Entonces, en, para este día, hoy, yo quiero que miremos varios pasajes, ¿vale? Entre ellos, hay uno que me llamaba mucho la atención meditando precisamente en lo que íbamos a hacer hoy. Y es en Jeremías, pero en su llamado, ¿vale? Un poco vamos a tocar ese tema del llamado, o sea, en Jeremías capítulo 1. Pero también quiero después que vayamos al Nuevo Testamento para que simplemente podamos hablar y sacar de ahí de lo que leemos que eso representa para nosotros o que ha representado en este caso el llamado de Jeremías para nuestras vidas, ¿ya? Y para nosotros en particular, que tenemos realmente, que sabemos que Dios a cada persona lo ha llamado, ¿verdad? Pero quiero que lo leamos y podamos extraer de ahí algo que podamos entender nosotros a un nivel básico, ¿no? Algo comprensivo. Entonces yo quiero leer Jeremías, ¿vale? Quiero leer en la BTX, dice, el capítulo 1, ¿no? Dice el verso 4, dice, vino a mi palabra de Yahvé, diciendo, antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que salieras de la matriz te consagré, te di por profeta a las naciones. Entonces dije, ay Adonai Yahvé, he aquí no sé hablar, porque soy joven. Pero me dijo Yahvé, no digas soy joven, a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Yahvé. Ok, bueno, esos son varios versículos que leí ahí. Y yo quiero poner como una base para lo que te quiero hacer de pregunta de eso, ¿ok? Entonces, sabemos que el Señor nos llama, que Él nos consagra, como dice ahí. Sabemos que en el caso de Jeremías, mucha gente ha usado ese pasaje para hablar de cómo Dios llama a Jeremías y cómo los llama a ellos, ¿no? Entonces, a un nivel superficial, ¿cómo fue que Dios, para vos, cuando supimos de nuestro llamado, cómo mirás, como quien dice, ese versículo para tu vida o para nuestras vidas, pero desde tu perspectiva, ¿me entendés? Porque te digo algo, antes que me contestes, para mí representa como el amor de Dios, como Él nos llamó, ¿me entendés? Como Él en su infinita sabiduría supo en dónde sembró nuestras vidas, ¿me entendés? Como Él nos sembró en nuestra mamá, vamos a decirlo así, como Él nos permitió nacer en nuestro país. Pero en tu caso, ¿qué me puedes compartir, por ejemplo, de lo que te leí? ¿Qué entendés vos? ¿Qué reflexión, vamos a decirlo así, vos sacás de ese pasaje? Pues a mí me parece que el libro de Jeremías es muy, muy trascendental para la identidad, realmente para nosotros como hijos de Dios, porque representa ese versículo principalmente una palabra eterna, ¿ya? Porque el Señor es eterno y sabemos que Él habla desde la eternidad, y creo que al Él hablarnos en esos versículos está hablando desde su eternidad, porque dice, antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, yo te conocí. O sea, Él está hablando desde el punto de vista eterno. Y dice, te formé, te di por profeta a las naciones, o sea, te consagré también, dice ahí. Entonces, el Señor deja claro que nuestro llamado ministerial, como también nuestra consagración, es antes de la fundación del mundo, ¿ya? Entonces, para mí, este libro de Jeremías representa, y principalmente estos versículos enfocándolos, representa la identidad en la que nosotros hemos sido formados antes de la fundación del mundo. Representa un libro también de revelación, ya, que puede manifestarnos y darnos a la luz realmente cómo Dios piensa de nosotros.
cómo estábamos desde antes de la fundación del mundo en su corazón y estábamos también siendo consagrados. Entonces es un libro que nos revela que nuestra existencia no viene solamente por casualidad a este mundo, sino que antes de la fundación del mundo realmente nosotros ya estábamos consagrados en el corazón del Padre. Hay una cosa que a mí también me llama mucho la atención, porque cuando yo leo eso, al menos ahorita que lo leí, se me vino a la mente algo que nunca he pensado, ¿vale? Y es de que, por ejemplo, Dios no miró las circunstancias ni de tu mamá ni de la mía para meternos en ese vientre. O sea, Él no dijo, mira, ellos son como cuando Él mandó el ángel a llamar a María, la que dio a luz a Jesús. O sea, no les dijo quiénes iban a ser sus hijos. No les dijo los propósitos de ellos, ¿me entiendes? Entonces a mí me gusta cuando, incluso leyendo eso ahorita, a mí se me vino a mi espíritu esa parte, esa reflexión, ya. Porque yo, por ejemplo, solamente meditaba mientras hablaba, meditaba en mi mamá y decía, Dios nunca, hasta donde yo sé, Dios nunca Él le habló a ella de quién iba a ser yo. Dios no le dijo a ella de quiénes iban a ser sus hijos. ¿Me entiendes? O sea, ellos estaban buscando hijos porque querían ser padres, querían formar una familia. Pero en medio de esa familia, en medio de todo, en medio de sus circunstancias, tampoco nos dijo Dios a nosotros, siendo adultos, o sea, qué circunstancias nos iba a permitir vivir. ¿Me entiendes? Para llegar a ser funcionales a la altura que estamos ahorita, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces la gente, los hijos de Dios, se enfocan tanto en ver la funcionalidad, por ejemplo, de Jeremías. ¿Qué hizo Jeremías? ¿Qué hacen qué hacían los profetas? ¿No? Pero en algún momento podemos parar y pensar o sea, reflexionar en eso de esa manera, que no importa de dónde yo venga, no importa de dónde nosotros venimos, lo que importa fue quién nos sembró ahí y para qué lo hizo, ya, para qué Dios nos puso ahí, para qué Dios nos permitió nacer en este mundo. O sea, y aquí habla en Jeremías, como profeta que fue él, está hablando del llamado del profeta, pero y del llamado del evangelista, del apóstol, ¿no? Son cosas del Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Entonces, pero también yo veo que se aplica ahí. Amén, porque yo, por ejemplo, nosotros no teníamos idea cuando comenzamos a conocer del Señor a qué nos llamaba. Nosotros pensábamos, bueno, yo pensaba, no sé qué me decís vos en esa área, yo pensaba que simplemente nos íbamos a congregar, que íbamos a hacer, yo qué sé, a lo mejor otro número, por así decirlo, en nuestro pensamiento tan, vamos a decirlo así, tan sencillo, de que nosotros íbamos a congregar y íbamos a conocer de Dios. ¿En algún momento vos pensaste que Dios, en ese inicio, Dios te iba a llamar para servirle en esta capacidad que lo estamos haciendo? Pues realmente ¿cómo lo puedo decir? Como mi manera de atraerme, pienso hoy en día, y lo he comprendido en estos últimos años, o sea, que el Señor usa porque Él es sabio, ¿no? Y sabe cómo hacerlo en cada persona. Ha sido revelarme mi llamado principalmente en los primeros meses en los que yo lo recibí de corazón y se me manifestó. Entonces, una de las cosas que hizo fue revelarme el llamado ministerial, mejor dicho, los llamados a través de los sueños, ¿ya? Yo no sabía que realmente a través de los sueños Dios podía hablar, pero la palabra no habla, y más adelante lo supe, que Dios habla a través de sueños, ¿ya? A través de sueños y visiones a la gente, inclusive la aconseja, la redarguye, le hace volverse de su mal camino. Entonces, el Señor está claro que a mí, en mi caso, ¿verdad? Esto no pasa a todo el mundo, y a algunos tal vez le ha revelado hasta antes, desde, como lo decía vos, antes de que nazcamos, muchas madres ya saben los propósitos de sus hijos. Pero en el caso nuestro no fue así, sino que fue que el Señor nos atrajo con sus lazos de amor. Pero no fue así porque ellos no creían. Claro. O sea, no creían en la capacidad que nosotros creemos. Como para meter un inciso ahí, nosotros que cuando fuimos padres, cuando nació nuestra hija, nosotros entendimos para qué Dios la estaba trayendo al mundo, ¿cierto? Sí. Entonces, dale, sigue, por favor. En el caso de padres que tal vez no han entendido que Dios habla y que Dios
realmente es un Dios de propósito, pues en ese caso, pues muchas veces nosotros, en el ejemplo, ¿verdad?, de nosotros dos, no fue así, pero en el caso mío, el Señor sí me habló de ese llamado, de los llamados realmente, y se me hizo muy difícil, como yo siempre he dicho, se me hizo muy difícil entender realmente, porque quizás era demasiado pronto, pero Él sabe por qué lo hizo. Lo hizo porque sabía que en mi corazón no había verdaderamente un querer esos llamados, no era una cosa de orgullo, no era una cosa de, sí, yo quiero ser eso, sino era todo lo contrario. A mí me parecía un gran compromiso y también me parecía algo que en ese momento yo tal vez no valoraba tanto ya. Pero como el Señor sabe cómo hacerlo, el Señor sí que, en mi caso sí que me manifestó esos llamados desde el principio. Y la pregunta era... No, más bien quiero ir por otro lado mientras ahí, porque veo como una parte muy interesante, porque vos decís que cuando vos entendiste el llamado de parte de Dios para, vamos a hablar individualmente para tu vida, ¿crees que todo el mundo piensa de esa manera o todo el mundo recibe? O sea, vamos a hacerlo así. Si Dios te ha llamado, vamos a ir a los ministerios, ¿no?, de Efesios. Si Dios, en tu caso y en mi caso, nos ha llamado para funcionar bajo una capacidad de esos ministerios, ¿crees que todo el mundo lo percibe así, como lo que vos acabas de decir? Como quien dice, yo no quería, a lo mejor no había eso en mi corazón de servir de esa capacidad, ¿ya? Precisamente yo me identifico con Jeremías en ese aspecto, porque Jeremías dijo, Señor, soy muy niño, ¿ya? Soy muy joven. Y muy joven. Y realmente yo pensaba lo mismo, porque no era lo suficientemente madura, ni tampoco estaba dispuesta a dejar muchas cosas por el Señor y por esos llamados, porque algo sí entendí en mi corazón cuando se me manifestó eso, y es que era un compromiso y una gran responsabilidad. Y eso me parecía demasiado grande, demasiado fuerte, y yo en ese momento no estaba preparada, y así piensa uno en ese momento, como si cuando el Señor te manifieste el llamado, ya vas hasta hacer eso, y no es así, sino que en ese momento viene apenas el dar a la luz para qué Dios te formó como función en la tierra, para qué Dios te envió aquí, pero Él empieza una formación a partir de ese momento, pero muchas veces nosotros creemos que eso es ya y en el estado en que estamos, y yo no estaba ni preparada, ni sana, ni totalmente libre en el Señor, como para yo poder tener esa responsabilidad de poder guiar a otros, por ejemplo, en el área pastoral, ¿ya? Entonces, claro, uno piensa cuando Dios lo llama, que es inmediatamente que ya va a pasar y le da pavor. Otros no, otros tal vez tienen esas ansias de querer ser alguien, de funcionar en eso, porque tal vez yo siempre he visto esto muy marcado en la iglesia del Señor, y es que muchas personas en el mundo, cuando venimos heridos y todo, hemos sido defraudados aún en lo que realmente hemos querido desarrollarnos en las carreras, por ejemplo. Entonces muchas veces cuando llegamos al Señor y conocemos un llamado, se enfoca como si fuese lo mismo casi, ya. Se enfoca porque no ha habido una libertad, una renovación de la mente para entender que no es lo mismo una función en el mundo como ser un abogado, un licenciado, que ser un pastor, un maestro, un profeta, una persona que va a tomar una función en el reino de Dios. No es lo mismo nunca. Entonces hay muchas personas que por la falta de identidad, cuando conocen su llamado antes de tiempo, se les sube demasiado a la cabeza y quieren ya, porque muchas personas han estado frustradas en el mundo por lo que no han podido hacer, no han podido desarrollar, y quieren llegar a desarrollar eso dentro del reino de Dios, hasta que la mente no es renovada, hasta que la mente no es libre, hasta que el corazón no es sanado, y Dios no nos va formando y nos va quitando todo eso del corazón. Nosotros no podemos ser esos instrumentos y funcionar sanamente como Dios quiere que funcionemos en el reino de Dios, en el llamado, en la función ministerial que Dios nos ha llamado. Yo me acuerdo cuando decías eso, me acuerdo de un caso en una congregación donde nosotros realmente comenzamos a conocer un poco más del Señor, ¿no? Y recuerdo que había un joven al que se le habló de una palabra, a un llamado, no sé si, por no decir nombres, pero me acuerdo de este muchacho que tenía incluso un hermano mayor. Y recuerdo que se le hizo un llamado, y creo yo, y ahí es donde creo que, como vos decías, la madurez del
en este caso de un profeta, teniendo a lo mejor esa palabra sí era para ese muchacho, pero a lo mejor fuera de tiempo o antes de tiempo dárselo, creo que lo puede estropear, ¿no? En el caso de Jeremías, Dios ve que Jeremías estaba preparado. Jeremías es el que no se cree capaz. En este caso yo veo que en esta persona, a lo mejor el hombre tenía un don profético y miró que había algo que estaba en esa persona, aunque fuera joven, ¿me entendés? Pero ¿qué hizo esa palabra? Hizo para mí, desde mi perspectiva, mi análisis, es que vino y lo estropeó. Porque lo primero que él quiso es, mi análisis como alguien que no lo conoció bien, pero que vio a cierta distancia lo que pasó, hizo en él que él se creyera que él ya era un ministro de Dios, siendo un muchachito joven, incluso de edad. ¿Y qué hizo eso en él? Muchas veces creo que el llamado que Dios nos hace puede crear en nosotros altivez, ¿ya? Y que dice la palabra del altivez, o sea, Dios al altivo lo ve de lejos, ¿ya? Entonces, en este caso yo vi también que que creó un problema interno familiar. Claro, entonces, a lo mejor este joven llegó y le dijo, mamá, papá, mira, ahora yo soy vamos a ponerlo así, yo soy el siguiente pastor para gobernar sobre quien dice esta ciudad, ¿no? O crear una mega congregación. Pero a lo mejor el Señor no lo quería guiar de esa manera. A lo mejor sí era un llamado de Dios y tenía que pasar, como todos pasamos un proceso de comenzar a conocer el corazón de Dios. Ahí creo que es donde falla cuando hay un llamado. Falla el no conocer el corazón de Dios, o como en su momento entendimos, creo que vos y yo entendimos algo. Señor, si como dice Moisés o como dijo Moisés, si tú no nos llevas, Señor, no queremos ir. Aunque en el caso de Moisés, no sé si te acordás de ese pasaje, donde el Señor le dice a Moisés, yo voy a enviar un ángel contigo, tú vas a llevar a esta gente a la tierra prometida, ¿no? Y traigamos ese pasaje a nuestra actualidad, como usando este ejemplo que te puse. Y yo miraba algo así, o sea, mi análisis es como que se le dio una palabra, sí vas a ser un pastor o un profeta, lo que fuera que fue el llamado de esa persona. Y de repente él dijo, claro, yo soy un pastor, yo puedo gobernar, yo puedo hacer esto y lo otro. Pero no iba el Señor con él en ese momento, porque así como con Moisés, Dios tuvo que procesar a Moisés. Creo que Dios vio una sensibilidad en Moisés para procesarlo, ¿cierto? Sí. Entonces Dios lo procesa, y no todos los procesos, como vos decías, son igual, no van a ser igual, porque creo que depende mucho del corazón, del hombre, de la mujer, del joven, claro, de la jovencita, ¿no? Entonces, cuando yo pienso eso muy seriamente en mi corazón. Por eso creo que como padres, no sé cómo fueron los papás de Jeremías, no nos describe, ¿no? Un poquito, creo que más adelante lo dice, pero yo veo, incluso recuerdo una película, si no mal recuerdo, que era de Jeremías, y Jeremías creo que viene de una línea sacerdotal, si no mal recuerdo, sí. Y él luchó, al menos en la película, luchó como quien dice en hablar para el Señor. Y yo creo que a lo mejor no lo narra así el libro de él, pero lo vemos resumido en lo que leí anteriormente, ¿no? O sea, donde le dice el Señor, no puedo, Señor, no me considero capaz. Yo pienso que cuando uno dice al Señor que no me siento, o sea, pero de un corazón sincero, ¿verdad? Uh-huh. Cuando yo le digo al Señor, Padre, no me siento capaz para hacer algo para ti, yo pienso que es donde viene la palabra de Dios a nuestras vidas. Sí. Y eso yo lo siento ahora en mi corazón tan fuerte, porque realmente me lleva a meditar, incluso mira, me lleva a meditar en Gedeón, ¿no? Cuando viene la palabra de Dios a Gedeón, ¿no? Y le dice, bendito eres, tú guerrero, ¿te acuerdas cómo es? Guerrero valiente y esforzado. Y él no se miraba así. Ajá, exacto. Entonces yo pienso que ahí es el corazón correcto, ¿me entendés? Él y Jeremías tienen ese a lo mejor decir Jeremías, yo soy un jovencito. Y Gedeón dice, bueno, yo, Señor, el menor de mi casa, somos del tribu más pequeño, somos la familia más menospreciada, vamos a llamarlo así, de nuestra casa, ¿no? Y en ese caso yo, hablando de eso, y lo que me trae el Señor al corazón, es que es tremendo, Dios, es como en mi caso muy particular, y yo analizo eso para nuestras casas, del lugar de donde vos y yo vinimos. Uh-huh. Nosotros no venimos de humanamente, ¿no? No venimos de una posición de cunas de oro. Nosotros uh-huh. venimos de lugares sencillos. Venimos de lugares que a lo mejor
nadie daría un céntimo por nosotros o por Sí. nuestras familias. Si nos ponemos en un momento Sí. a reflexionar, Ujú. ¿quiénes son nuestras familias a los ojos humanos? Pero ¿quiénes somos nosotros o nuestras familias en los ojos de Dios? Amén. Creo que es lo que importa. Sí. Y muchas veces, para ir un poquito más largo en eso, porque realmente me acuerdo al hablar de esta manera, recuerdo como decía una hermana, ese fueguito que uno siente en el corazón. Y entonces yo quiero seguir por ahí por un momento, ¿me entiendes? Sin desviarme del tema. Que yo siento que muchas veces la gente mira a su alrededor, mira a su entorno, mira a su casa, mira la construcción de su casa, ya, desde lo visible. Desde lo visible. Y ven como dice aquí, mira, dice aquí. Dice, el 8 dice, no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Yahvé. Luego extendió su mano y tocó mi boca y me dijo, Yahvé, he aquí pongo mis palabras en tu boca. Yo pienso que esa es la parte que muchas veces se nos olvida, que no son nuestras palabras, no son nuestra imagen, no es la imagen que nosotros tenemos de nosotros. Amén. La imagen que Dios tiene de nosotros, es la imagen que Dios tuvo de Jeremías, es la imagen que Dios tuvo de Gedeón. Ya me entiendes, es la imagen que Dios tuvo de un David, el menor de su casa. Pero fue Dios el que los llamó. ¿Qué será que nos falta como a lo mejor como ministros de ver en la gente o de, quiero decir eso de otra manera, será que como siervos de Dios, ¿no? Como dice la BTX cuando hace esa reflexión, los llama esclavos. Moisés, la BTX, la Biblia textual, los llama esclavos. Ujú. A David en esta versión le llama esclavo de Dios. No esclavo cualquiera, esclavo de Dios. O sea, él no tiene, como quien dice, él no puede, su GPS siempre es guiado por Dios. Dios es el que le enciende su GPS, hablando en términos actuales. Entonces, en nuestra vida, ¿será que Dios es el que nos pone, aquí es donde tú vas a ir? Esto es lo que tú vas a decir. Esto es de lo que tú vas a ministrar. Mira a ese hijo, a esa hija. Eso es lo que ellos son para mí. Entonces, pongámonos en la situación o en el lugar de Jeremías como profeta, ¿no? Y como llamados a ser profetas de Dios, a llamados en una unción profético. ¿Será que cuando vemos a la gente y Dios nos dice o nos revela lo mínimo de ellos en dónde tienen que caminar, o mejor dicho, cómo han de caminar, y ellos no lo ven así? ¿Será que tendrán la capacidad de escucharnos como voceros de Cristo, como Jeremías, para decirle, mira, esto es lo que dice Dios? Por aquí es donde Dios te dice que has de caminar. ¿Será que eso es algo fácil para que los ministros de Dios lo hagan? Y la segunda parte, ¿será fácil de que la gente lo acepta? Porque no es, a lo mejor Dios se lo dijo en algún momento, pero muchas veces, como sabemos por experiencia propia, muchas veces la gente no se cree lo que Dios le ha dicho. ¿Será que nos van a creer en una unción profética, decirle, oye, hermanito Jeremías, ¿no? Por usar un nombre, hermanito Jeremías, Dios te dice a ti, o Dios me ha hecho percibir que tu caminar ha de ser de rodillas, que tu búsqueda ha de ser, como decíamos en otra conversación, ¿no? Un llamado siempre al ayuno, un llamado como siempre a estar en la palabra, ¿no? A ser un adorador, no porque uno tenga la mejor voz. ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Me entiendes por dónde voy, no? Entonces muchas veces yo pienso que se le hace difícil al profeta decirlo, porque a lo mejor ve que a lo mejor la gente no le va a hacer caso, ¿ya? Por ejemplo, para vos, te has ido habiendo dicho lo que toda esa trayectoria tan larga que acabo de decir, ¿será que es fácil muchas veces en la capacidad de profeta hablar bajo la unción profética de dirección para la vida de una persona? ¿Qué opinas vos o qué reflexión das sobre eso? Pues yo creo que no es fácil y que realmente es una formación. De hecho, yo todavía sigo formándome y esto apenas empieza, creo. Uh-huh. Pero no es fácil tanto como hablar una palabra, sobre todo de corrección muchas veces, de dirección. Es muy difícil porque
en el caso de las personas que muchas veces no han, ¿cómo te puedo decir? No han entendido realmente que Dios habla, que Dios les puede hablar a ellos. Es muy difícil a veces que ellos escuchen de otras personas. Entonces, creo que lo que Dios quiere hacer en estos tiempos es poder revelársele directamente a su pueblo, ¿ya? Y usar a los voceros, como has dicho vos, como un instrumento, una segunda voz, ya. Ajá, Entonces, muy bueno. creo que nosotros lo que debemos de hacer como voceros del Señor es guiar a las personas primeramente hacia el Señor. Sería que venimos a hacer como una voz de confirmación, exacto, de cierta manera, o de iluminación, ¿no? Sería. Sí. Pero que lo que al Padre le agrada es que haya siempre esa relación con Él, en el que se le pueda guiar más que nada a que ellos mismos aprendan a escuchar la voz de Dios y que entiendan. Decía eso otra vez porque eso está muy bueno. Sí, que ellos mismos puedan aprender a escuchar la voz de Dios y que ellos entiendan que Dios habla. Porque muchas personas cuando conocen a Jesucristo y lo reciben, creen que hasta ahí llega, que solamente la salvación, ¿ya? Y ellos no saben que tal vez hay un propósito en sus vidas y que realmente no ha sido en vano que han venido. Hay gente que lo recibe al Señor de niño, otros ya son mayores. Y muchas personas creen que solamente recibirlo en un momento en el que tal vez han tenido una gran necesidad y Dios se les manifiesta como su Salvador y ellos lo reciben. Y realmente ellos creen que hasta ahí llega, que es su Salvador nada más, pero no entienden que ese es el Dios que también tiene un propósito en sus vidas. Entonces muy importante es que uno como vocero del Señor primeramente tenga la sabiduría para guiar a las personas a que pueda tener una relación con Dios y conocer la voz de Dios, o sea, que aprendan a entender poquito a poco que Dios les puede hablar directamente, ¿ya? Claro. Que Dios habla con su pueblo, que esa es la voluntad de Dios, ¿ya? Revelársele, manifestársele a cada persona y revelarle el llamado y el propósito también para sus vidas, porque no solamente se queda en la salvación, sino también Dios da propósitos a las personas y lo que Él anhela es que las personas vengan y pregunten sobre ese propósito. Entonces, creo que no es fácil muchas veces cuando las personas no han entendido que Dios habla. Cuando muchas veces hasta la voz profética puede espantar, otras veces no, otras veces sí trae iluminación porque hay gente que ya ha anhelado en su corazón oír una palabra, pero otras personas no. Pero date cuenta también de que pasa una cosa, de que han habido enseñanzas que lo que han hecho es decirle, Dios ya no habla para hoy. Dios ya no habla en estos tiempos. Entonces yo pienso que eso de limitar esa palabra de esa manera lo que hace es que las personas no crean que Dios puede seguir hablando. Entonces si para ellos o para cierta parte, cierta membresía de la iglesia, Dios ya no habla, entonces ¿cómo vamos a funcionar? Porque se supone que Dios sigue hablando. Y cuando digo se supone, es que es un hecho que Dios nos sigue hablando. Dios sigue hablando a su iglesia. Lo pongo en este ejemplo. A ver, si vos como madre a tu hija solamente le das a luz y por los meses o los años que hace falta que se le alimente, porque vos sabes que se tarda un tiempo para que un niño, un ser humano pueda ser independiente, ¿no? Entonces vos imagínate que de repente fuéramos como animales, ¿no? Y damos a luz a nuestros hijos, los parimos y no van a ser como el caballito que a los minutos tiene que comenzar a correr, ¿ya? No va a ser como el ciervo que comienza a fortalecerse en unos minutos porque si no se lo comen. Entonces muchas veces yo pienso que hay parte de la iglesia que se han metido por ahí y ha pensado o han enseñado, no, Dios ya no habla hoy. Lo único que puedo decir es regurgitar todo lo que está aquí en la palabra, pero Dios ya no te habla en sueños, Dios ya no te habla en visiones, Dios no te da por medio del logos que es su palabra, no te da un rema. Yo incluso recuerdo testimonios que hemos escuchado, algunas que yo te he compartido y otras que vos me has compartido, de ver cómo Dios ha hecho llamados a algunas personas y porque los que están en autoridad han dicho, no, Dios ya no habla de esa manera. ¿En qué lugar han caído? ¿Me entendés? Entonces, si como vos decías, debemos de ser como esa voz que confirma, como esa voz que los guía
hasta cierto punto, venimos a hacer una funcionalidad de padres. ¿Dirías que sí? Porque ciertamente lo que hacemos en la madurez donde Dios nos ha puesto hasta el momento, porque uno nunca termina de crecer en Dios. Si Dios es infinito, pero pienso yo que en esa gran inmensidad de lo infinito que es Dios, Él nos sigue madurando también, ¿verdad? Entonces, como Él nos sigue madurando, nos sigue mostrando ciertas cosas. Es como Abraham, se podría decir, cuando Dios lo saca de Ur y lo va guiando. Yo pienso que Dios seguía continuamente diciendo a Abraham por aquí, por aquí, por aquí, en X tiempos, ¿no? Entonces, para enseñar a Abraham a tener una dependencia de la voz de Dios, como nos enseña a cada uno de sus hijos. ¿Para qué digo eso? Porque muchas veces cuando se enseña de que Dios ya no habla, es como quien dice, tu hija te viene y te dice, tengo hambre, y vos te haces la sorda y decís, no, si es un ser humano, ya puede ir y comer sola, ¿ya me entendés? Pero así mismo, como ese ejemplo que vos no le vas a decir a tu hija que vaya y que se busque la vida, Dios no nos va a hacer igual tampoco. Dios nos va a seguir hablando, Dios nos va a seguir ministrando, Dios nos va a seguir haciéndonos crecer en sabiduría, en amor, en paciencia, en longanimidad, ¿verdad? En los frutos del Espíritu, que a lo mejor muchas cosas nosotros no vamos a tener, pero aquello que tenemos debemos de centrarnos en ello e ir madurando ese fruto, ¿verdad? Porque es que creo yo, por ponerte un ejemplo, que cuando uno tiene como quien dice un huerto, muchas veces no vas a esperar que cada árbol frutal como quien dice, estamos en el mes de junio. Bueno, en el mes de junio todo lo que yo he plantado, aunque sean diferentes frutos, todos tienen que darse en julio. No, los árboles no responden así. También las personas tampoco responden así, ¿verdad? Así es. ¿Qué piensas vos de eso? Porque estamos hablando de Jeremías, estamos hablando de lo que acabo de decir ahorita, de frutos, porque los frutos se dan en diferentes tiempos, ¿no? Como dice la palabra, uno es el que siembra, ¿verdad? Otro es el que riega y el que da el crecimiento es el Señor. Es claro. El Señor. El que da el crecimiento es el Señor. Yo creo que mientras uno comienza en el caso, ¿verdad?, del llamado que estamos hablando y el propósito en un hijo de Dios, cuando el Señor manifiesta eso a un hijo de Dios, cuál es la función, cuál es el llamado. Pienso como hablaba, ¿no?, al principio, el Señor empieza procesos en nuestras vidas y esos procesos son para madurarnos ya. Okay. No es lo mismo un proceso antes de llegar al Señor como tu Salvador, cómo lo enfrentaba antes ese proceso, a cómo lo enfrentas con el Señor, ¿ya? Y esos procesos, cuando nosotros como hijos de Dios decidimos enfrentar los procesos y pasarlos con el Espíritu Santo, realmente es donde se produce un fruto, ¿ya? Sí. Realmente es donde empezamos desde el punto A al punto B, C, D, y vamos madurando y creciendo en el Espíritu a través de esos procesos, porque no lo estamos llevando solo, ¿ya? Exacto. Vamos dependiendo del Espíritu Santo, y eso es lo que Dios quiere en cada hijo, ya que cuando conocemos nuestro propósito, dentro del mismo propósito influye procesos ya. Y los procesos son para meternos al diseño en el que Dios te ha llamado. Y ese diseño en el que Dios te ha llamado, tal vez si un pastor, y es un pastor que tal vez va a ser dedicado a la gente, por ejemplo, más vulnerable de la calle o lo que sea, Dios lo va a procesar diferente por el llamado y por la familia tal vez de donde nació, porque a Dios no se le escapa nada de eso. Pienso que todo va de acuerdo, así es como yo he creído en el Señor. Entonces, no es lo mismo tal vez el proceso que voy a pasar yo para ese llamado en el que Dios me forma, que el proceso que va a pasar otro tipo de pastor para lo que Dios lo va a enviar a hacer, ¿ya? Entonces, muchas veces el Señor nos procesa de acuerdo al propósito y al llamado también. Dirías también de que según el lugar a donde nos siembra también, ¿no? Claro, exacto. Porque para Dios yo pienso que no se le escapa nada. Antes de la fundación del mundo, Dios sabe el lugar, la persona, sabe las personas a las que vos vas a guiar. Todo eso yo lo creo que Dios lo sabe, ¿ya? Porque dice la palabra misma que Dios ha puesto obras para que nosotros caminemos en esas obras. Por lo tanto, eso ya está hecho ya en el Espíritu. ¿Por qué obras nosotros vamos a hacer? ¿Por qué vamos a ¿cómo te puedo decir? Pasar ya.
y qué obras nosotros vamos a realizar en Dios. Si nosotros vamos a realizar en Dios algunas obras en el camino con el Señor, significa que esas obras ya están preparadas ya. Por lo tanto, de antemano, las personas que van a estar involucradas en esa obra también están preparadas. Entonces, viendo a eso lo que vos acabas de decir, que es tan interesante, que, o sea, ahí es donde sería que como dice Efesios, ¿no? Que dejó 5 ministerios para ayudar a la madurez. ¿Será que entonces los ministerios vienen para ser como la voz de Dios en el capítulo 1 de Jeremías, para ayudar a que ellos porten la voz de Dios? O sea, para que los que vienen entrando a caminar con Dios lleguen a entrar a una madurez, incluso diría yo, a los que ya están caminando hasta cierto momento en Dios, viene como a reforzarlos, viene como quien dice, a ver, ¿sabes lo que me acuerdo? Cuando yo era niño, recuerdo que nos daban unas vitaminas de picapiedras, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas de eso, pero recuerdo que eso viene a fortalecer tu sistema inmune, para como quien dice, cualquier virus o cualquier cosa no te haga caerte de una, ¿no? O sea, es como un reforzar. Yo pienso así, esa es la analogía que se me viene a lo que vos estás diciendo. Sí. Que esos 5 ministerios vienen como a reforzar esos hijos, a traerles una cierta madurez, a traerles una cierta guianza, ¿no? hacia dónde Dios los quiere llevar. Pero creo que también que hace algo que muchas veces no se habla, y es que como ministros también, hablando desde ese lugar de ministros, también nos hace codependientes de Dios, mucho más enfáticamente, sí, ¿verdad? Amén. Claro, porque como decía yo, el proceso en Dios no es lo mismo que el proceso sin Dios, ¿ya? Entonces, explícate eso un poco. Claro, Dios nos procesa dentro de nuestro llamado, en el caminar con el Señor, nos procesa, y muchas veces nosotros mismos no nos damos cuenta, número 1, que son procesos de Dios lo que estamos atravesando. Número 2, no sabemos que esos procesos son por nuestro llamado para el ministerio en el que Dios nos llamó, para estar preparados, para poder edificar a otros, como decís vos, como decís que pueden venir personas que están apenas entrando al evangelio y son las que va a edificar, ya. Y también pueden ser las que ya van caminando y necesita edificar. Ahí es donde los 5 ministerios funcionan para edificar al cuerpo de Cristo, ¿ya? Entonces, en esas áreas en las que Dios te ha procesado, vos ya estás preparado para poder tal vez edificar a ciertas personas. ¿Y dirías que hay un factor de edad que limita eso o no? O sea, por ejemplo, que si yo soy un profeta o si yo soy un apóstol, ¿no? Joven, y yo tengo que decirle algo a una persona mayor, ¿crees que influye la edad ahí? ¿Debería de influir o no? No influye, porque la palabra misma lo dice en Timoteo. Dice que no, o sea, que le dice la recomendación y el consejo Pablo a Timoteo, pues que nadie, pues, o sea, que no sea, que no te tengan en poco. Que no lo tengan en poco por su juventud, ya, sino que sea un ejemplo. Pero ahí es muy claro lo que dice, sé ejemplo, ya, en fe, en amor, lo dice, son 5 cosas ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona va siendo procesada en diferentes áreas, desarrolla fe, desarrolla amor, son todas esas cosas que la persona tiene que desarrollar, y no importa la edad, porque en Dios no importa la edad que tengamos, porque Dios es eterno y la sabiduría de Él es eterna, ¿ya? O sea, que puede acceder a esos a cualquier edad, no tiene que ver. O sea, en poco Dios no ve tu edad como una limitación para ser para ser un hijo ni un servidor de Él, ¿no? Pero sí tiene que ver mucho como un hijo de Dios que verdaderamente se compromete con el Señor, realmente camina con Él y depende de su gracia y depende del Espíritu Santo para poder ser procesado y desarrollar, por ejemplo, el amor. Dice ahí, sé ejemplo en amor, le dice a Timoteo. Entonces quiere decir que Timoteo se había esforzado con el Espíritu Santo, no en su fuerza, para desarrollar el amor, ya. Y entonces, si él le dice que sea ejemplo en el amor y en la fe, significa que Timoteo, a pesar de ser un hombre joven, en todo lo que pasó con Pablo, había desarrollado ya ciertas características como el amor, como la fe, etcétera, etcétera, para poder ser ejemplo. Entonces el Señor, cuando realmente no forma para edificar a la iglesia, para edificar al cuerpo de Cristo, pero en áreas donde Él ya ha sido un ejemplo procesado, porque en el Evangelio nosotros debemos de ser testigos del Señor
cuando realmente practicamos y somos eso que Dios quiere, no solamente es venir y predicar la palabra como ministro, sino es desarrollar y ser formado en esos aspectos, en esos frutos, como decías vos, a través de los procesos y la dependencia del Espíritu Santo para poder ser un ejemplo. Entonces vos como ejemplo podés edificar a otros, pero a través de tu ejemplo, no solamente de la palabra. ¿Ya? O sea, como ejemplo puedes dar ejemplo. Claro, si nosotros no damos ejemplo, que ahí dice sé ejemplo, y es lo mismo que digamos sé testimonio vivo, sé testimonio vivo en fe, en amor. Entonces, un ministro que verdaderamente sabe su llamado y no se deja formar, ni depende del Espíritu Santo, no va a poder desarrollar esto para ser testimonio en vivo. Vale. Dios lo que quiere es que nosotros nos desarrollemos, nos dejemos procesar y madurar y ir creciendo en esos aspectos para poder ser testimonio vivo, no solamente en venir y predicar la palabra y decir, estos son los frutos del Espíritu, esto es el amor, no. Que yo te muestre que yo he ido desarrollando y te doy el ejemplo, el testimonio vivo, pero eso no importa la edad. Si no importa la etapa de crecimiento en la que vos vas con el Espíritu Santo. En el Espíritu las cosas son muy diferentes. Pero puede ser que una persona todavía tenga características de niño, por ejemplo, hacer cosas de niño, pero madurez en esas cosas, ¿me entiendes? Claro, Entonces eso es muy diferente. No hay edad ni hay limitación para esto, porque es algo que tiene que desarrollarse a través del Espíritu Santo. Para personas que verdaderamente se comprometen y dependen de la gracia del Espíritu Santo, pero si uno no depende de la gracia del Espíritu Santo, jamás va a poder desarrollar estas cosas, que es lo que Dios quiere, que seamos testimonio vivo, ejemplo vivo de esto. Además hay otra cosa que vos has dicho y lo has repetido varias veces, y creo que casi viene a ser una palabra, ¿cómo decirlo? Como una palabra maldiciente, por usar de alguna manera, y es la palabra procesos. Eso lo has mencionado varias veces, ¿no? Y cuando la gente creo que escucha procesos, lo relaciona mucho a desiertos, ¿no? Y desiertos y procesos sinónimamente para los creyentes no suena algo bonito, ¿no? Pero yo tengo una pequeña reflexión ahí. Para mí yo pienso que es como el tiempo nosotros como padres, es como ver a nuestra hija crecer, ¿verdad? Exacto. Yo pienso que los procesos o los desiertos, si cambiamos eso por otra palabra, a mí me gusta más crecimiento también. Porque ciertamente vos y yo fuimos niños en algún momento, hemos ido creciendo. Y en medio de nuestro crecimiento tuvimos momentos alegres, momentos difíciles, ¿no? Momentos de mucho dolor y diferentes circunstancias, ¿verdad? Pero ¿qué hizo eso? Nos hizo llegar a este punto donde estamos en el día de hoy, ¿verdad? Y eso pienso que la gente, las personas, los hermanos, nosotros mismos, si vemos el caminar con el Señor como o mejor dicho, desde otra perspectiva, hacemos un zoom hacia afuera, vemos que el destino profético donde vamos es para un bien, nunca es para un mal. Amén. Pero cuando vamos caminando, o por ejemplo, yo he conocido, incluso escucho en el día de hoy los niños, los compañeros de clase de nuestra hija, que dicen, yo ya quiero ser adulto porque quiero hacer tal cosa. Y no disfrutan de su niñez. De su etapa. Claro, de su etapa. Entonces pienso que es algo que incluso uno mismo ha pasado por ahí. Y no disfruta porque, por ejemplo, uno se enfoca en las cosas naturales que ve en la familia. Y uno dice, por ejemplo, en nuestro caso, bueno, queremos crecer para ayudar a nuestros padres en tal cosa. Si nacemos o hemos crecido en un hogar de pocos recursos. Si hemos crecido en un hogar de abundancia, riqueza, quiero ser adulto o quiero ser mayor de edad para poder manejar los recursos que tienen mis padres. ¿Me entiendes? Pero ¿en qué momento se disfruta de lo que se tiene o de la etapa como vos bien has dicho en otros momentos que hemos platicado, que hay que quemar esas etapas? Yo pienso que el Señor incluso nos da un ejemplo con nosotros como padres cuando siempre tratamos de decirle a nuestra hija, no, esta etapa, no le decimos eso de quemar las etapas, pero lo que le estamos tratando de enseñar es que disfrute la edad que tiene, que disfrute cada año que ella está pasando, que disfrute de su etapa en el colegio, que disfrute de lo que está pasando. Incluso ella
o una conversación hace poco, me contaba las dificultades de ella, de esta etapa que está viviendo. Entonces yo incluso veo con la corta edad que tiene ella, tiene sus dificultades. No fueron las mismas mías, ¿me entiendes? Ni creo que las mismas tuyas. Pero hay una similitud. Pero eso que el Señor, de cierta manera, aunque ella no lo entienda, pienso yo, que ahí es donde tenemos que ayudarle a ella y además a quien puede ayudar esto a desarrollar ese fruto que nos ayuda a caminar en este tiempo de enseñanza y de crecimiento que sería el amor. ¿Me entiendes? Y ahí es donde quiero transicionar al Nuevo Testamento. Porque creo yo que es muy bueno que la gente, que podamos entender, hablando de eso, y es un capítulo que meditábamos el otro día, es en Primera de Corintios 13. Búscalo en tu Biblia también, porfa, porque sé que a lo mejor lo dices de otra manera que lo dice el mío. O ciertas, pueden haber ciertas palabras que lo cambian. Mientras vos lo buscas, yo lo voy a leer en la textual, ¿no? Aquí pone como subtítulo la excelencia del amor, ¿vale? Y dice: si yo hablara en lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tuviera amor, he llegado a ser bronce que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviera profecías y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe hasta trasladar montañas, pero no tuviera amor, nada soy, ¿verdad? Y aún si repartiera todas mis posesiones y entregara mi cuerpo para gloriarme y no tuviera amor, de nada me sirve. Ya, yo pienso que muchas veces tenemos muchas abundancias del Señor, pero no sabemos cómo manejarla, ¿me entendés? No, y aquí es donde yo quiero llegar, como quien dice, a una cierta conclusión por el día de hoy, ¿no? De que muchas veces para nosotros caminar como un Jeremías, mencionaba a Gedeón, mencioné a Moisés, mencionamos a David, nos mencionamos a nosotros a un nivel muy personal. Pienso que si como creyentes en este tiempo tan complicado en el que estamos viviendo, ¿no? Diríamos que hay gente que he escuchado decir de que el mundo, los seres humanos han vivido peores tiempos como que en la actualidad, que en vez de la actualidad, ¿no? ¿Vos qué dirías como una reflexión de 1 Corintios 13, a lo mejor? Porque sé que esa versión es Reina Valera y creo que no difiere mucho en lo que yo acabo de leer. Pero, por ejemplo, hasta ahí donde yo llegué, donde dice en el verso 3, donde dice, la última parte del verso 3 dice, leo el verso 3, dice: y aun si repartiera todas mis posesiones y entregara mi cuerpo para gloriarme, dice, y no tuviera amor, de nada me sirve. O sea, él recita muchas cosas que muchas veces uno las tiene, o incluso uno las puede dar, pero él dice: si yo tengo todas estas cosas y las doy y me doy el dinero y me doy esto y doy lo otro, y soy la persona más bonita del mundo, pero no tengo un amor que creo yo que un amor que se pueda dar a otra persona o se pueda demostrar, como hablabas anteriormente también, dice que de nada me sirve. Es como que mi existencia en este tiempo presente no sirve de nada, porque no tengo, creo yo, que el factor más importante que al ser humano muchas veces, que no ha conocido de Dios o que no ha conocido esa palabra, como dice aquí el subtítulo de este capítulo, la excelencia del amor. Muchas veces caminamos o confesamos un Dios que no conocemos en la capacidad del amor. ¿Vos qué pensás de eso en ese sentido? Porque, perdón, antes de que me respondas, por ejemplo, muchas veces es como, creo que hablaba yo el otro día también cuando dicen Apocalipsis, ¿no? De que Dios está a la puerta y está llamando. Las personas normalmente han tomado eso para la gente de fuera, pero Él está hablando a la iglesia cuando se refiere a ese pasaje. ¿Cómo harías vos una reflexión de ese pasaje, ¿no? En el sentido de, ¿nos hace falta amor a la iglesia? ¿Nos hace falta
conocer a Dios en esa capacidad, o por meramente confesarlo ya tenemos todo de su amor y somos perfeccionados en todo esto? No, yo creo que lo que Dios hace, como decía yo al principio de esta plática, Ujú. de esta conversación, es que el Señor sabe cómo atraer a una persona, porque su amor es inmenso, ¿ya? Ujú. Y realmente vos podés ser el hombre, la mujer más egoísta, la más malvada, haber hecho miles de pecados, ser de lo peor. Y Ujú. siempre me recordó el Señor mientras estábamos hablando en esta conversación, me Ajá. traía ese versículo, porque de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, ¿ya? Ujú. Entonces Dios no te escoge desde antes de la fundación del mundo, ni cuando te atrapa con sus lazos de amor para salvarte, porque seamos realmente dignos, porque ya amemos, no. Su primer lazo es para engancharte, como diría yo, y atraparte con sus lazos de amor, Ujú. y saber cómo atraerte a que lo busques para luego manifestarse y revelarse y que vayas conociendo su amor. Y es a través de conocerlo a Él en esa capacidad de amor en que nosotros empezamos a amar. Porque nosotros antes de llegar al Señor, Ajá. nosotros no amamos realmente. ¿Ya? Nuestro amor puede ser muy egoísta. Mm. Y es ahí donde el Señor, a través de ese conocimiento de cómo Él, nosotros empezamos a conocer lo que es el amor real, el amor verdadero, el amor ágape. No estoy hablando de un amor amistoso, que a mí me caiga bien alguien y yo por eso lo quiero, porque este es bueno, el otro es así conmigo. O un amor eros, que es un amor me gusta porque ese hombre es guapo, esa mujer es linda. No, no, no. Estoy hablando de un amor desinteresado totalmente, ¿ya? Como Un Cristo en la amor cruz. sin egoísmo y un amor que nace de la intención profunda de un corazón bueno, Ujú. que ama al que tiene enfrente simplemente porque Dios lo ama, ¿ya? Ujú. Entonces eso es una cosa muy diferente. Entonces cuando Primera de Corintios 13 nos refleja este amor, no, está hablando de un amor que nace no de lo que hagas por el otro, sino de qué intención profunda viene, ¿ya? Ujú. Desde dónde realmente estás dando tu cuerpo, estás dando tu dinero, estás dando todo lo que querrás, pero a Dios no lo va a ver, porque como Dios ve el corazón, Ujú. Él va a ver la realidad, con qué intención vos haces las cosas. Entonces, para el Señor no se trata de todo lo que hagas y cómo te des y cómo te mates y ante los ojos quedes bien, Ujú. sino la intención del corazón, ¿ya? Mm. Y la intención del corazón es algo que Dios comienza a procesar y a limpiar desde el momento que nos captura con sus lazos de amor. Y es ahí donde comienza a transformar ese corazón, porque no es lo mismo que una persona haga algo por alguien por hacerlo, a que la persona cuando hace algo se da. Por eso dice la palabra, es mejor dar que recibir. Amén. Y muchas veces nosotros no llegamos a entender qué es lo que significa eso, ¿ya? Ujú. Realmente a veces puede ser cualquier cosa, no tiene que ser algo grande que vos le des a una persona, pero es desde dónde se lo estás dando, ¿ya? Ujú. Desde qué intención de tu corazón. Intención. Porque Ujú. es muy fácil dar lo que sea y puede ser una gran cosa, pero realmente lo que importa es la intención. Yo he entendido que cuando uno piensa en el otro, porque dice la Ujú. palabra que uno de los mandamientos, y amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, ¿ya? Ujú. Entonces, cuando vos pensás en el otro como vos mismo, por ejemplo, ahí dice, si yo diera mi cuerpo para ser sacrificados y no tengo amor, o si diera el dinero, diera lo que Ujú. sea, vos podés estar dándole a una persona algo para cubrirse, pero solo porque realmente muchas veces querés Puedes hacerlo como los fariseos. claro, o quedar bien en tu conciencia, pero no Ajá. es lo mismo que vos pensés. Yo le llamo a esto, que lo habla la Biblia también, lo habla la palabra en Mateo, y dice que hagamos lo que nos gustaría que hicieran con nosotros. Hacia ¿ya? nosotros. Muchas veces nosotros tenemos necesidad y nos gustaría que alguien viniera y pudiera suplir esa necesidad, ¿ya? Pero no es la forma de venir y suplir solamente la que ve Dios en la Sí. otra persona, es la intención con que lo hace. Ujú. Cuando la otra persona introduce y mezcla ese sentimiento y se deja llevar y dice, wow, yo me sentiría horrible si no tuviera esto, yo voy y se lo doy. Ahí eso es amor, ya. Pero no es lo mismo que vos vayas y digas, wow, esto me sobra, tengo un montón de dinero, voy. O mira, voy a ir a sacrificar mi cuerpo, quiero ser un héroe. Quiero aparecer en la palabra como un héroe, pero no estás pensando por quién lo estás dando, porque estás sintiendo por el otro. Y sí, en la palabra lo que a mí me hace entender que es el amor es la empatía con el otro, ¿ya? Amén. Y muchas veces lo que se ha perdido en la iglesia de Cristo hoy en día es eso. En sí era enseñar y
todo lo contrario, se nos quiere enseñar a ser fríos. Se nos quiere enseñar a no tener sentimientos, ¿ya? Y no se trata de eso, se trata de que el sentimentalismo, que es muy diferente, no nos arrastre a hacer cosas que Dios no nos está enviando a hacer. Sí. Es muy diferente a sentir por la otra persona cuando es lo que Dios quiere, que realmente nosotros sintamos lo que siente el otro. Y eso es lo que yo podría llamar amor. En lo que se define 1 Corintios 13. ¿ya? Esa es la intención que Dios va a ver. Y lo que tiene que ser formado en uno como creyente, como hijo de Dios, que realmente sintamos por el otro. Amén. Eso es. Bueno, como hemos terminado, pero antes de finalizar, ¿vale? Quisiera que, así como en un momento dado se oró por nosotros, por nuestro llamado, ya alguien supo ver el llamado de Dios en nuestras vidas, yo quisiera que oraras por las personas realmente que puedan ver esto y que puedan ver esta plática, ¿no? Y que puedan recibir una bendición aquellos que no conocen realmente a qué Dios los llamó, para realmente que haya un despertar en sus corazones del llamado de Dios para ellos. Entonces quisiera esa oración para las personas que puedan ver esto. Sí, con mucho gusto. Pues cerramos nuestros ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te pido, Padre, que todos aquellos, Señor, que van a escuchar esta conexión, Padre, esta pequeña porción de tu palabra, Señor amado. Padre, Señor, tú puedas, Señor amado, entrar, Señor amado, a su corazón, a su mente, Padre. Aquellos que, Padre amado, te han hecho tal vez una pregunta, Señor. Sí. ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Qué hago en este mundo, Padre? En este mundo, Señor amado, en el que ahora vemos, Señor amado, muchos despropósitos, Señor amado. Padre, yo te pido, Señor amado, que te manifieste y te revele, Señor. Así como un día lo hiciste en mi vida, Señor, te manifieste a esas personas, Señor, que tienen la incógnita, Señor. Aún tal vez ni siquiera esa pregunta ha llegado a su boca, Padre, sino solamente en el pensamiento. ¿Para qué sirvo? ¿Para qué estoy en este mundo, Padre? Te pido que te reveles y te manifiestes, Señor, con la fe, Padre, que yo creí, Señor, aquella noche cuando te pregunté para qué estaba en este mundo y cuál era mi propósito, Señor. Padre, y eso mismo, Señor, yo declaro en esta conexión, Padre, que cuando oigan estas palabras, su fe va a ser activada, Padre, para hacer esa pregunta, Señor, con sus labios, Padre, lo que han pensado en su corazón, bendito Dios. Señor. Te pido que te revele, Espíritu Santo de Dios, que te manifiestes en sus sueños, Señor, que te manifiestes, Señor, de la manera, Padre amado, como tú sabes que conoces a cada persona, porque ninguna, Señor amado, te es desconocida en este mundo, Padre. Trae, Señor amado, propósito, Señor. Trae revelación, Señor amado, de para qué son útiles en este mundo, Padre Santo, Señor. Ilumínalos en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre. También así como escucho en el Espíritu, Padre, aquellas personas que no saben escuchar tu voz todavía, Padre, y que no creen, Señor, que tú hablas todavía, Señor. Yo pido, Señor, en esta conexión que puedan escuchar, Señor amado, tu voz, Señor, que a partir, Señor amado, de este día, Padre, ellos puedan, Señor amado, escuchar tu voz, Señor. Padre, que venga un de repente a su vida, Señor amado, manifestarse la voz tuya, Padre, entender que esa voz, Señor amado, es eterna, Señor, en el nombre de Cristo, Padre. Te doy gracias, Señor. También oro, Padre Santo, por la iglesia de Cristo, Señor, para que vayamos creciendo y desarrollándonos en el amor, Señor, para que podamos ser más empáticos, Señor amado, con nuestros hermanos, Señor, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, permaneced en mi amor, Señor. Padre, que tu amor, Señor amado, sea, Señor, en nuestros corazones, desarrollándose y manifestándose, Señor, cada día, Padre amado, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, por tu presencia, Señor, en esta conexión, Padre. Y te pido, Señor amado, Padre, que tú nos guardes, Señor, que tú guardes a cada persona, Señor, que tú rodees a todos aquellos, Señor, que están sin esperanza, Padre. Como dice tu palabra, Señor bendito, Padre, dice
dice tu palabra, Señor, que tú tienes planes, Señor, para la vida de cada persona, Señor. Así está escrito, Señor, en tu palabra. Yo sé los pensamientos que tengo para ti, dice tu palabra, Señor amado. Señor. Son pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza, Padre. Señor. Y te doy gracias, Señor. Gracias. Yo pido, Padre, que todo aquel, Padre, que escuche esta conexión, que está triste, que está deprimido, Señor, Amén. que está con despropósito, que está sin esperanza, Señor. Padre, que comience, Señor amado, a escuchar tus planes, Señor, Sí, a Señor. escuchar tus pensamientos, Señor. Padre, que tú Amén. traigas esperanza, Señor, en que no se ha acabado todo, Padre, en que no están aquí, Señor amado, como algo abortivo, Señor, porque dice tu palabra, Señor amado, que de lo vil y lo menospreciado escogiste tú, Padre amado, Amén. para avergonzar a los sabios, Padre, que todo aquel que puede escuchar, Señor amado, esta conexión, Padre, comience a entrar la esperanza, Señor Sí, amado, Señor. la esperanza que no defrauda, como dice tu palabra, Rey, porque tú no defraudas a nadie, Padre. Manifiéstate en la vida de esas personas, Señor amado, Sí, Señor. sanando la herida, Señor, trayendo propósitos, trayendo libertad, Señor, Sí, Señor. en el nombre de Cristo, Padre. Y declaro que la sangre de Cristo, que tiene poder, cubre las mentes y los corazones, Señor, Amén. de todos aquellos que escuchen, Padre, esta conexión, bendito Dios, Sí, Padre Señor. amado, Señor, que todo aquello que le esté estorbando en sus vidas y en sus mentes, Señor amado, es retirado por el poder de tu palabra, Señor, y que tú comienza a abrir los oídos espirituales para escuchar tu voz, Amén. para escuchar tus pensamientos, Sí, Señor. En el nombre de Cristo te doy gracias, Espíritu Santo. Amén. Yo y quiero amén. orar esta palabra que está en Esdras capítulo 1, que el Señor me traía ahora, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, como dice, Padre, en el primer versículo, Señor, de Esdras, Padre, así, Señor, como me hacía recordar desde hace tiempo atrás, Padre, que sean despertados los espíritus, Señor, así como fue despertado el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que se reedificara, Señor, el templo tuyo, Padre. Señor, en este tiempo, Padre bendito, que sean despertados los espíritus, Señor, de tus hijos, aquellos que te han conocido en algún momento, aquellos que se han apagado, Señor, que sus espíritus, Señor, se han apagado. Padre, despiértalos, Señor. Sí, Padre, Señor. ese renovar de sus espíritus, Señor, ese despertar de aquellos que no te han conocido, Señor. Padre, en una nación que todavía no te ha conocido como tú quieras, Padre, sean despertados, Señor, los Amén. espíritus, Sí. sean despertados los hijos, sean despertados para ser funcionales, para dar frutos, Señor amado, para darte, para llevarte, mejor dicho, honor, gloria y alabanza a ti, Señor. Y Padre, no para reedificar a lo mejor un templo físico, Señor, uno de piedras donde tú no habitas, Señor amado, sino despertar sus casas, encender las Sí, lámparas Padre. en ellos, Padre, donde tú Sí, Señor. habites, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo digo amén, amén y amén a Amén. eso. Amén.